estar de nuevo con todas y todos que nos siguen aquí en el lugar de la memoria, en este conversatorio, que en esta oportunidad va a ser una conversación con Mariemo Manarelli y con Margarita Segarra, historiadoras, al igual que yo. Y en particular sobre un libro que acaban de concluir ellas y que se llama La modernidad esquiva. Un nombre bastante interesante, bastante retador. Y rápidamente nos preguntamos qué significa el título. Y que tiene un subtítulo que lo aclara de alguna manera, que se llama Civilismo, Subalternidad y Feminismo, que también son títulos lo que analiza, ¿no? En 1872-1919. Entonces, estamos aquí con ellas para conversar en realidad. Es un periodo bastante largo de la historia del Perú, yo diría un periodo bastante importante de la historia republicana, porque se inicia con el acceso del civilismo al poder, de los civiles al poder, y termina en 1919 con el inicio de la Patria Nueva de Augusto B. Leguía, o sea, un periodo bien largo, dentro del cual la modernidad es el tema central. Entonces, les pregunto tanto a María Emma como a Margarita, en este periodo tan largo de 1872 a 19, ¿cuál consideran que es lo central, lo fundamental, lo que le da vida a este periodo y lo que lo muestra en sus contradicciones? Le doy la palabra a María Emma en orden alfabético. Muchas Adelante, María Emma. gracias, muchas gracias. Saludos a todas y a todas, y qué bueno que LUM se haya animado a tener esta conversación con nosotras, ¿no? Que hemos concluido un libro, un libro que está sustentado en lo académico en la medida de lo posible, pero al mismo tiempo pretende llegar a un público muy amplio, ojalá, ¿no? Y bueno, siempre trascender lo académico tiene sus retos, ¿no? Y, y- y llegar a un público diverso, variado, contemporáneo, ¿no? De edades distintas, hombres, mujeres, pues nos ha también eh, significado pensar mucho, conversar mucho, compartir mucho, y estamos contentas con el libro. Ha sido una experiencia personal muy buena, ¿no? Eh, Nos ha hecho crecer, incluso más, se puede seguir creciendo en esta época y aprender. Entonces, hemos descubierto también tendencias, datos, conceptos, ¿no? Que no conocíamos antes para marcar este periodo, ¿no? Que, digamos, por razones editoriales, no se circunscribió al periodo conocido y por ti, Manuel, mayor aún, de una mejor manera, como la República Aristocrática, ¿no? Entonces nos hemos ido un poco más atrás, a partir de 1872, la llegada de Pardo al poder, el primer presidente civil que tiene el Perú después de más casi de 50 años de historia republicana. Entonces eso también eh, nos lleva a pensar en, o sea, es un periodo un poco eh, aglomerado, ¿no? Pero creo que para plantear nomás el asunto es que es un periodo de muchas tensiones entre una, o sea, de una gran tensión, ¿no? Entre sectores conservadores o muy tradicionales o
muy vinculados a formas de ejercer la autoridad tipo antiguo régimen, de manera privada, doméstica, y grupos que pretenden formas nuevas, distintas, de estar en lo público y que se van configurando en el medio de esta tensión y proponiendo una sociedad distinta, ¿no? O sea, son grupos obreros, mm, campesinos, indígenas, mujeres, etcétera, que en fin, generan una tensión, ¿no? Con su propia existencia, con los patrones tradicionales. Muy bien. Marci, Margarita, si quieres Sí, dar una mirada general al libro de ustedes. sí, muchas gracias, Manuel, por la invitación. Y la verdad que ha sido un gusto trabajar este texto, porque realmente, como señala Mariema, todos los textos son historia contemporánea, ¿verdad? Entonces la historia del momento presente te pone por delante una serie de problemas y una serie de sucesos que te hacen buscarlos y preguntarte por ellos en el pasado. Quizá por eso nuestro interés tan grande ha sido en ver no solamente este civilismo, este nuevo proyecto moderno político, y que también tenía connotaciones pues, económicas, educacionales, etcétera, pero centrar la vista en qué pasaba con la población, con su diversidad, sus múltiples caras, y esto ha sido un reto grande porque las investigaciones que hay han tendido a ir hacia un lado más que a otro, pero en todo caso ha sido una constante búsqueda el ver este diálogo entre el proyecto político, que ya de por sí tiene un mérito porque está intentando, está emergiendo, cuestionando este estado clientelar, esta violencia militar ¿no? que acompaña las turbas, las montoneras. Están intentando generar una burocracia meritocrática, difundir un poco la educación, ¿no? Hay una serie de elementos interesantes y prometedores. Tanto es así que es una coyuntura en la cual emerge la primera generación de escritoras. Mercedes Cabello, Teresa González de Fanning, Clorinda Mato de Turner, se encuentran emergiendo en esa etapa liberal. Entonces, son momentos importantes. Hay una nueva clase social, la burguesía guanera. Entonces, todo esto es muy importante y al mismo tiempo nuestro interés está en estar mirando aquellos otros sectores sobre los cuales queremos tener una mirada permanente, que es la población en general, la población de las distintas partes de los Andes, los extranjeros que llegan, los asiáticos, los grupos, cómo se van configurando, la población de la selva. No ha sido tan fácil. Y claro, posiblemente donde nos hemos detenido más, es como señalaba Mariema, aquellos grupos que generan problemas, digamos, su existencia misma era entre una promesa y una amenaza, como estos débiles de la sociedad, que serían la clase obrera, que surge después de la guerra con Chile, cuando empiezan a aparecer las fábricas, empiezan a organizarse, generar sindicatos, ¿no? Unificarse con ideología anarcosindicalista, huelgas. Entonces, hacen un terremoto, ¿no? Al sistema del civilismo oligárquico del inicio del siglo XX. Las mujeres, menos amenazantes aparentemente, pero al mismo tiempo tienen un proceso más sutil, puesto que su avance es siempre su paso adelante y a la vez te proteges, te defiendes. Uno encuentra en los textos de las escritoras antes y después de la guerra con Chile, muchas están diciendo, estoy escribiendo cuando ya acosté a mis hijos, no estoy descuidando mi papel. Entonces, su problemática es otra. Ellas están entrando y ganándose un espacio en el espacio público, vale la redundancia, pero no está siendo tan sencillo, porque no las legitima un sistema educativo, muchas son autodidactas, no las legitima el que son mujeres, y entonces van a ser expulgadas, ¿no? Como que Clorinda Mato, que Juan de Arona dirá, Clorinda Mato en su Serrano ha dicho, ¿no? Y sufren ataques, sufren tanto físicos como de otra naturaleza. Entonces, solamente unas cuantas van a tener una posibilidad de mostrar un discurso más autónomo, más claro acerca de qué está preocupando de la condición de las mujeres, cuáles son las vías para dejar de ser tuteladas,
para poder ser sujetos autónomos. Esto va a llevar hasta el feminismo en 1911, la primera organización feminista en el 14, y en adelante este proceso con altibajos seguirá, ya no desaparecerá. En el caso de la población indígena, pues es un tema que salta a la vista con mucha fuerza tras la derrota en la guerra con Chile, y es un tema, este trauma, este dolor, desnuda una realidad y lleva a unos a decir, bueno, culpa de ellos, se perdió la guerra, y otros más, digamos, más abiertos a lo que es una nación, como González Prada, Clorinda Mato misma y otros, dirán, no, es un grupo a quien pertenece la nación. Ellos estaban antes. No es una nación blanca, dirá Dora Mayer. El Perú no es una nación blanca, es una nación cobriza. De ellos es la tierra. Entonces, hay una serie de personas que se van dando la mano, intelectuales, y se va generando a contracorriente unos pequeños espacios de dar a conocer, por ejemplo, la Asociación Proindígena, dar a conocer lo que está pasando con su red increíble de 60 y tantos delegados en tiempo casi real, conocer qué está pasando. Muchos de ellos son abogados, defenderlos en juicios. Entonces, presentan frente a la opinión pública limeña, se genera una corriente de opinión que empieza a ver cómo hay este problema, que no es un problema casual, ni depende de que un gamonal sea bueno o malo, sino que, como dice Pedro Zulen, Dora Mayer, es un sistema, la servidumbre. Y ese es el sistema que está amparado en mecanismos increíbles dentro del capitalismo, como el enganche, y entonces empiezan a generar conceptos, empiezan a ampliar y difundir y pedir la protección del Estado, y son elementos que estarán en la Patria Nueva con Leguía, ¿no? Quisiera preguntarles, porque de la lectura del libro de ustedes me he quedado bastante sorprendido, como se quedarán sorprendidos los lectores seguramente que vendrán en unos meses. Este periodo tan corto de 1872-1876, que es la presidencia de Manuel Pardo, empieza de manera tumultuosa, ¿no? La muerte de los hermanos Gutiérrez, el asesinato de Balta, y luego se despliega del 72 al 76 un periodo creativo, un periodo innovador, de un gobernante civil que tiene un vicepresidente de Puno y otro vicepresidente del Cusco, algo que no era imaginable en ese momento, ¿no? ¿Cómo explicar este periodo tan breve de 4 años y con tantas novedades, con tantos cambios y con un civilismo liberal que se anunciaba laico, comprometido con la educación, comprometido con la innovación económica y comprometido con los derechos, casi podríamos decir, con el concepto de ciudadanía? ¿Cómo explicar este acceso de Manuel Pardo y su gobierno de 4 años con tanta creatividad? No sé, María Emma o Margarita. Bueno, yo puedo hacer una pequeña introducción y no voy a tratar de ser breve. Y el asunto es que nosotros, en verdad, no hemos hecho una investigación sobre el civilismo, sobre Pardo, sobre los hermanos Gutiérrez, que son temas que siguen despertando preguntas como las que tú te haces, Manuel, ¿no? Muy pertinentes. Pero, por ejemplo, nosotros decíamos, vamos a volver a contar cómo enfrentamos la historia de la revolución de los hermanos Gutiérrez, ¿no? O sea, vamos a hacer un resumen de todo lo dicho. Entonces tratamos de ver, de explicar esa violencia que, según Jorge Basadre en Introducción a las Bases Documentales, nunca había, o sea, esa violencia nunca había sido, esa furia nunca había estado desatada de esa forma en las calles y contra las personas, ¿no? Entonces, hemos tratado de ver qué estaba pasando en la ciudad y también cómo eran o sea, la naturaleza de los protagonistas, ¿no?
sea, cómo el Perú hasta ese momento era una sociedad básicamente violenta, ¿no? Con grados de regulación de la agresividad y de la sexualidad muy bajos, ¿no? Muy bajos y muy poco interiorizados. Entonces, y acá se juntan varias cosas, ¿no? Varias cosas que, por un lado, la propuesta que había ido construyendo Pardo, ¿no? De partido, que le permitió llegar a la presidencia de una manera completamente inédita, ¿no? A través de estas redes y de, ¿no? Que ya ha sido estudiada por Ulrich Mücke, por Carmen McEvoy, etcétera. Pero por otro lado, esa propuesta era una amenaza a los poderes tradicionales, eh, a los militares, que no eran militares, eran hombres armados, ¿no? Que no tenían ninguna, o sea, muy poca regulación, muy poco disciplinamiento, ¿no? Entonces, el hecho de no, de que Balta no les hubiera asegurado un cargo o una promoción dentro del ejército, ¿no? Los enloqueció, los enardeció, ¿no? Y a la vez ellos estaban vinculados, porque también vimos eso, con Balta, eran parientes políticos, ¿no? Entonces acá vemos cómo el parentesco y el militarismo, o digamos, o la violencia encarnada en estas bandas de hombres armados, ¿no? Produce esta exacerbación de la rabia y lleva a esta escena brutal, casi canibalesca, ¿no? Que yo creo que puede seguir estudiada, hay mucho que entender, ¿no? Entonces, era el contraste entre Pardo y estas, digamos, esta población poco sujeta, ¿no? A regulaciones que encauzaran institucionalmente su conducta. Entonces, no sé, Maggie quizá puede haber. Claro, yo paso, ¿no? Conforme con lo que tú has planteado, es la manera como lo hemos conceptuado, y eso sí, es una manera llena de riesgos, pero al mismo tiempo, Manuel Pardo representaba un movimiento con no solamente eran unos planteamientos políticos, sino que era la voz de la primera burguesía eh, que se había basado en la explotación y comercialización del guano, y que había ido beneficiándose, ¿no? de algunos procesos como la consolidación de la deuda interna, la abolición de la esclavitud con el pago a los amos de esclavos. Entonces, este tipo de situaciones habían conformado, habían dado nacimiento a una burguesía que tenía incluso 16 bancos, entonces tenía un poderío económico y, sin embargo, a la hora en que estaba Balta con Piérola en el gobierno, no, viendo los intereses y los gastos en ferrocarriles que tenía Balta, no le costó arrimarla y sacarla de la consignación guanera y darle paso al contrato Dreyfus. Entonces, esto no quiere decir que solamente se presentó Pardo porque les quitaron la consignación del guano, pero claramente fue para ellos muy visible, fue un buen ejemplo de que el poder no caminaba como tenía que caminar, sino que se estaban dando estas figuras, y además estaba muy fuerte el tema del militarismo con la violencia que lo acompañaba siempre, esa influencia como anarquizante sobre el Estado. Entonces, la propuesta de los liberales, dentro de los liberales, los civilistas eran moderados, señala Ulrich Mücke. Entonces, ellos tenían una visión, como ha señalado Manuel, de una república de ciudadanos, de una república práctica, ¿no? En la cual hubiese un control de los militares, no de los militares en sí, sino de la cantidad de dinero de la que disponían. Habían varios miembros del partido civilista que señalaban, o liberales en general, en amplio espectro, que señalaban cómo este dinero incesante que recibían los militares y que hacía que hubiesen tantos generales, tantos oficiales, era una hoguera para las revoluciones. Entonces era muy peligrosa esa influencia anarquizante, y ellos entraron no solamente como un partido de civiles, sino como un partido dispuesto a ubicar
y a organizar a los militares de una manera que se ocuparan de lo que tienen que ocuparse y liberaran al Estado de esa influencia tan peligrosa. Entonces, esta república práctica, esta visión de construir ciudadanía en base a la educación, a una educación un poco cívica, ¿no? A técnica, y también una burocracia meritocrática, es una propuesta maravillosa. Lamentablemente tiene a este monstruo delante que es el militarismo, motivo por el cual va a ser asesinado el mismo Pardo años después, y también tiene pues el pasivo del endeudamiento enorme, los adelantos enormes contra el dinero del guano, que va a llevar pues a la bancarrota, a la crisis, ¿no? A una serie de acciones que posiblemente en otro contexto Manuel Pardo decisiones no hubiese tomado, como quizá nacionalizar el salitre, y que llevan al país a entrar en muy malas condiciones en la guerra del Pacífico, ¿no? Ciertamente, una de las grandes apuestas del civilismo de Pardo es reformar la educación, establecer una articulación entre primaria, secundaria y superior en las universidades, y crear una universidad, un sistema educativo algo alejado de las enseñanzas religiosas o de la pedagogía religiosa anterior, es decir, una educación más laica. Y probablemente eso tuvo muchas consecuencias para la gobernabilidad del país y para la implantación de la educación. Yo recuerdo simplemente que en 1876 se creó la universidad que va a ser después la UNI de Ingeniería. Y este año también se reformó San Marcos, que era muy resistente a la reforma. Pero eso me da mucho que pensar. Y la creación de una oficina de estadística nacional para hacer el primer censo de la República, ¿no, María Emma? Ese censo es maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quisiera agregar algo a lo que ustedes están comentando, ¿no? O sea, y justo precisamente en el censo que costó tantísimo, ¿no? Fue el primer censo de la República y casi no se hace, ¿no? Porque habían tantos obstáculos. Se expresa un rasgo que también eh, tenemos que considerar para entender el civilismo y sus limitaciones, ¿no? Y además es un rasgo que se proyecta durante todo el periodo que estamos viendo, ¿no? El peso de los poderes locales, ¿no? Digamos, este sistema clientelar muy afincado en todos los departamentos y en las provincias, en los distritos, ¿no? Entonces, creo que si bien Pardo reclutó, ¿no? Parte de su contingente político, eh, a hombres de esa zona, digamos, de esos ámbitos, eh, a la larga no pudo desmontar, ¿no? Las redes clientelares basadas en los poderes familiares, ¿no? Que, que estaban, digamos, obstaculizando la tarea del Estado, tanto en la fundación de escuelas y en su funcionamiento, como en el establecer, pues, registros civiles, ¿no? O sea, la propuesta de Pardo tenía que ver también con, o sea, el ordenamiento del Estado tenía que ver, entre muchas cosas, los registros civiles, ¿no? De nacimiento, de matrimonio, de defunción, pero allí se encontraba con poderes locales muy resistentes que se alimentaban, se nutrían, entre otras cosas, del control de los registros, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos a Manuel Atanasio Fuentes, a Jorge Marchand, a este francés, ¿no? Que Pardo trajo para apoyar el censo, peleando contra los curas, ¿no? Como señala Chiaramonti, ¿no? Contra los sacerdotes y contra los poderes locales, contra los mismos prefectos, ¿no? Que eran los representantes del Estado en las regiones, ¿no? Que se resistían a darle información, a colaborar con el Estado en términos de contar a los habitantes quiénes eran
hombres, mujeres, qué edad tenían, si eran casados, si no, etcétera. Entonces, allí eso también es parte del periodo que nosotros hemos tratado de entender y de escribir e interpretar, ¿no? Entonces ahí tenemos una clave también de antes de la guerra, pero es un rasgo que va hacia bien entrado el siglo XX, creo yo, ¿no? Es sumamente interesante también ver que el censo en realidad lo realizan gracias a la presencia de este francés especialista en términos de estadística, Marchand. Pero se hace en 1876, cuando ya está por culminar el gobierno de Pardo, lo cual indica que la apuesta civilista era una apuesta que iba más allá del periodo de Pardo, y como en realidad va a ser después con el siguiente gobernante. Entonces, Margie, esto del registro civil a veces daría la impresión que no es tan interesante, ¿no? Pero antes, nacimiento, matrimonio y defunción se hacía en los registros parroquiales de las iglesias. Y allí estaba toda la información y todo lo que eran registros, en realidad, de esos sucesos tan importantes en la vida. Pero ahora se pasa al registro civil. Y eso, ¿qué piensa Margie? ¿Fue exitoso? ¿Fue el momento adecuado? No sé cuál será tu punto de vista. Mi punto de vista es que el momento adecuado por supuesto que era el momento adecuado. Si no lo hacían ellos, ¿quién lo iba a hacer? Tenía que hacerse. Ellos tienen una visión, es cierto, más laica, aunque Pardo no deslinda del todo con la iglesia, ¿no? Digamos, no, hay liberalismos más radicales, el mismo González Vigil era más radical, pero tiene una postura así un poco laica, y, y ese registro civil es una lucha, y por eso es que ellos apoyan, en el caso de Manuel Pardo directamente, apoya a María Ignacio Prado porque quiere una continuidad, pero por otro canal va la problemática, por un lado, de la bancarrota, ¿no? De la bancarrota del Estado, ¿no? De la crisis fiscal y su propio asesinato, y pienso que era algo heroico, era sumamente difícil, pero el hecho de que el civilismo siga aleteando después de la guerra con Chile va a permitir que estas ideas se encarnen y pues se llegue a hacer. Además que el país no está aislado y en otros países el proceso secularizador se estaba dando. Entonces era algo evidente que los estados tenían que tomar las riendas, por dar el ejemplo de San Marcos que tú has mencionado hace un momento, ¿no? Si se quiere tener una burocracia meritocrática, tiene que haber gente que estudie y se crea la Facultad de Ciencias Político-Administrativas, que es sumamente importante para justamente examinar problemas, incluso sociales. Yo he leído varias tesis del periodo y después de la guerra con Chile, sobre todo, y están analizando temas sociales, ¿no? Las mujeres tienen derecho a votar, emanciparse, ¿no? El tema indígena, están apareciendo en estos futuros burócratas y funcionarios del Estado. Entonces, era el momento, sí, era el momento, era tarde quizá, pero era una lucha tremenda y, bueno, este tema del militarismo y su resistencia de los poderes locales, como se ha mencionado, y luego la guerra no facilitaron, pero había echado a andar algo y luego se va a conseguir, ¿no? Un cuarto punto que llama la atención a todos, de los 10 capítulos que tienen en el libro de ustedes, en realidad solamente uno lo dedican a la Guerra del Pacífico, llamada así, ustedes le llaman Guerra del Pacífico, que es la guerra con Chile, y que va de 1879 a 1883, digamos, ¿no? Por la presencia de las tropas chilenas. Pero hay este antecedente que ustedes lo tratan muy bien, que es el asesinato de Pardo, ¿no? En noviembre de 1878. O sea, noviembre de 1878 es casi 4 meses o 5 meses antes del inicio de la guerra con Chile. La guerra con Chile, tal como ustedes la tratan, ¿qué fue la guerra con Chile? Les pregunto, ¿no? ¿Fue un enfrentamiento entre dos repúblicas?
entre dos naciones o entre tres repúblicas, incluyendo a Bolivia, o fue una disputa por los recursos naturales? ¿Qué fue la guerra con Chile? No sé, María Emma, ¿tu opinión? Bueno, yo creo que fue todas esas cosas, ¿no? Y algo más. Es un tema que nosotros hemos tratado con mucho cuidado, con mucha delicadeza, ¿no? Despierta emociones muy encontradas, rivalidades, etcétera. Y yo creo que además, o sea, a nosotros también nos ha interesado, o sea, hemos tratado de describir los diferentes combates, las batallas, la resistencia, ¿no? Quiénes participaron, quién fue el Lynch, la ocupación, la devastación, ¿no? Pero a nosotros nos importaba también ver la responsabilidad que había entre los peruanos, ¿no? En esa guerra y en esa derrota, ¿no? O sea, cómo la rivalidad interna, ¿no? Cómo las hostilidades recíprocas entre los caudillos, ¿no? Entre los hombres armados que no querían desarmarse, hicieron, por ejemplo, pues que alguien que no estaba capacitado definiera la estrategia de la defensa de Lima, ¿no? Y realmente fuera un verdadero desastre, ¿no? Entonces nosotros hemos querido identificar además, ¿no? Esos conflictos internos, ¿no? Que se entretejen con las torpezas administrativas y estatales, ¿no? Para, digamos, hacer de esta hoguera algo mayor, ¿no? Algo más fuera de control y más devastador, ¿no? Y que además sobrevivió a la guerra, ¿no? Estos hombres siguieron matándose en el Perú, o sea, ya se estaban matando antes de enfrentar al enemigo y se mataron durante el enfrentamiento y después se seguían matando, ¿no? Entonces, Ciertamente. ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en términos de, o sea, cómo esto nos debe llevar a pensar en la importancia de la regulación de la violencia o sea, esto es lo que hemos tenido también en la cabeza, ¿no? Y de la reducción del peso de los intereses personales en el Estado y en la sociedad misma, ¿no? Entonces, ¿cómo esos dos aspectos se combinaron para que los estragos del enfrentamiento bélico fueran aún peores? No sé. Sí, ciertamente. Creo que la guerra como que despertó, abrió la caldera, erupcionó el volcán social que había en el interior del país, ¿no? Creó conflictos. Teníamos un presidente, Prado, y otro que ocupó la presidencia, Pierola. Eh, Teníamos presidentes que abandonaban el país, pero lo mismo que ocurría en el Perú con Mariano Ignacio Prado, ocurría algo similar con Hilarión Daza en Bolivia. Es decir, los países comprometidos en el conflicto realmente lo pasaron mal. Y estas luchas intestinas eh, que fueron incrementándose, tuvieron correlatos que otros historiadores no han trabajado con ese mismo detenimiento. Y le pregunto a Margie, ¿no? Yo estoy sorprendido, pero no totalmente, que los soldados chilenos que estuvieron desde enero del 81 hasta noviembre del 83 en Lima y en muchas partes del Perú, terminaron contrayendo matrimonios con peruanas. ¿Eso fue importante, Margie? Eh, Hemos tratado de presentar nuevas investigaciones, informaciones que nos abren también preguntas.
nunca hemos pretendido hacer un estudio así concluyente de todo. Entonces, en la ocupación de Lima hemos tomado una serie de elementos, viene antecedida por esta expedición famosa de Lynch y cómo se está comportando para extraer cupos, cómo se está comportando, digamos, la ocupación de los soldados en el norte, en distintas partes. Hemos trabajado también el tema de los culíes, siempre culpabilizados, atacados, como cuenta Juan de Arona en Cañete, ¿no? Por su alianza, y sin embargo, cómo los había tratado el Estado peruano, y el mismo Lynch, los mismos chilenos dicen, ¿cómo es posible que los traten de esa manera? Entonces hay un movimiento que no se puede leer como traición o no traición, pero finalmente Lynch entra a la ciudad y es muy impresionante porque, claro, tenemos como peruanos muy claro el desborde y la agresividad de los soldados después de la batalla de Chorrillos, ¿no? Y siempre, porque en ese momento no dejaron que Cáceres quería que se ataque y Pirola dijo, no, hay tregua. En fin, entran los chilenos sorprendentemente organizados y ocupan Palacio de Gobierno, ocupan toda la ciudad. Y en ese proceso ocupan la prensa, ocupan todo el sistema estatal. Generaron unos años de paz, con comillas grandes, una paz que posiblemente no, a las que muchos no estaban acostumbrados, y las reacciones pueden haber sido variadas. Un González Prada que se encierra y no sale de su casa durante la ocupación chilena, ¿no? Ni siquiera cuando amigos lo saludan, no quiere saber nada de la ocupación chilena. Otras personas que acuden a los cuarteles, en los cuarteles chilenos se reparte comida, entonces van mujeres también, y se genera una relación. Y las relaciones a lo largo de los meses y los años están mezcladas entre afecto, oportunidad, son muchas cosas. Entonces hay parejas mixtas que nos sorprenden, pero es producto de una investigación, una constatación. Hay también un mecanismo, algunas, no pocas personas, militares vestidos de civiles, algunas incluso mujeres, participan en una canalización riesgosísima de las armas que todavía existen para sacarlas de los cuarteles, incluso en manos chilenas, para hacerlas llegar a Cáceres. Entonces, hay distintas posturas, los seres humanos tenemos distinta manera de proceder. No dudo que hubiera quien valorara este orden inédito que trajo la ocupación. En fin, Sí, solamente te digo que hemos tratado de abrir y sí. mostrar distintas caras. Muchas veces lo hemos hecho. Cuando hemos hablado de la maternidad, las caras de la maternidad, la infancia, las caras de la infancia, para no hacer un texto plano y contundente y cerrado. Hemos tratado de abrir. Cierto, yo creo que la narrativa de ustedes es una narrativa nueva, revela nuevos temas, nuevos problemas, nuevas situaciones. La guerra ocupa un capítulo y la posguerra ocupa otro capítulo por las consecuencias. Y eso me parece extraordinario, ¿no? De la parte de ustedes. Yo estaba pensando, tengo por mis lecturas este filósofo francés del siglo XVII, Blaise Pascal, que escribió esos libritos de pensamientos. Y yo digo, hay muchas cosas que ya se han dicho en el libro de ustedes, pero el orden es otro. Y el orden es muy importante. El segundo, lo que pasa después del 83, que se van el ejército chileno y que se comienzan a ver las consecuencias, ustedes lo miran como la década de Cáceres, los dos gobiernos de Cáceres. Cáceres, digamos, fue el militar exitoso. No nos detengamos en los detalles, pero en esos años posteriores, los 84, 85, comenzaron a surgir las interrogantes. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene la culpa? Y algunos culpabilizaban a los indígenas, a la constitución de la nación. Y surge la voz de la mujer, como surge la voz de Manuel González Prada. Entonces, en esta suerte de evaluación de lo sucedido, surge un nuevo cuestionamiento del país. ¿Te parece eso, María Emma? Bueno, sí, sí, pero un comentario cortito sobre
lo primero que dijiste sobre el libro, ¿no? Claro, nosotros no hemos hecho una investigación, sino desde un conjunto de preguntas hemos rearticulado las investigaciones hechas sobre el periodo que definimos, ¿no? Entonces, eso es también una experiencia fascinante, en el sentido de que no es pues una obra enciclopédica, no es una investigación, una monográfica, sino es una narrativa con nuestras propias preguntas contemporáneas de hoy, del presente, a propósito de la violencia, de la masculinidad, de la sexualidad, de las crisis políticas, etcétera, sobre el periodo. Entonces hemos hecho un tejido, ¿no? Una narrativa en base a lo que a lo que tenemos a la mano existente, ¿no? Entonces, y por supuesto que en el camino, digamos, en el año de trabajo han aparecido nuevas preguntas, interrogantes, descubrimientos, ideas, ¿no? Que hemos ido concibiendo a lo largo de de esta relación escritural con Margarita, ¿no? Pero también, por supuesto, muchas dudas, ¿no? Con respecto a qué significaban estos periodos, estos personajes, cómo tomar distancia, cómo apreciarlos, ¿no? Y de hecho, nuestras sagas familiares a veces nos llevaban pues a valorar más a un caudillo que a otro, ¿no? ¿No? Y nos inclinábamos personalmente por tal o cual, ¿no? Pero cómo hemos trabajado eso también ha sido fascinante. Y bueno, y tu pregunta, ¿no? Esto de echarle la culpa, ¿no? Pero lo que no encontramos, lo que se extraña, es también como, o sea, una autocrítica, ¿no? De las élites. Un echarle la culpa al otro, ¿no? O sea, no querer asumir y mirarse quiénes somos, quién soy, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad en estos hechos? Entonces, la mirada hacia la población indígena, ¿no? Digamos, y toda esta, y además toda esta, este sentimiento de González Prada también, que proponía como una virilización del indio, ¿no? Como que el indio no era lo suficientemente hombre, ¿no? Como los que, esa ambivalencia, ¿no? Que yo creo que vale la pena trabajarla, ¿no? Este país es de los indios. Por ahora viven en condición de rebaños serviles, ¿no? Dice a fines del siglo XIX, principios del XX, no me acuerdo la fecha, si es en 1904 o 1896, no sé, pero por otro lado, les dice, sean hombres, ¿no? Virilícense, así como son, no sirven. Entonces, ¿no? Y esto lo ve también, por ejemplo, Ana Pelufo, ¿no? En su trabajo de Lágrimas Andinas y la cuestión del landismo, ¿no? En González Prada. Entonces, esas ambivalencias que son parte de la vida y de la historia, creo que son muy ilustrativas, muy reveladoras, y hemos querido plantearlas así porque creo que es lo que hace pensar a la lectora, al lector, al público, ¿no? O sea, no tenemos a veces sí, pero lo que hemos querido es mostrar la complejidad de los personajes, ¿no? Y trascender una historia que busque culpables, ¿no? Porque, digamos, a esas alturas, ¿cuál es el punto, no? O sea, lo que queríamos era ver cómo las élites, o sea, bueno, por un lado esta actitud de González Prada hacia lo indígena, y cómo las élites carecen, ¿no? Carecen de una actitud reflexiva y autocrítica, ¿no? Y el echar la culpa al otro. Y es algo que va a recordar después el mismo José Antonio Encinas, en la Escuela Nueva, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la narrativa de la guerra con Chile en el Perú y cómo eso se instala en las escuelas, bloqueando la posibilidad de una actitud autorreflexiva, ¿no? Entonces, por eso o sea, nos pareció muy interesante plantearlo así también, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué dice Cáceres?
¿qué hizo González Prada? ¿No? Porque, bueno, tan importante, en cuestión tanto de su población indígena como su anticlericalismo, ¿no? Pero también, ¿no? O sea, hay que ver a estos hombres este, en toda su complejidad y en todas sus contradicciones, ¿no? Como también me señalaba Margarita, González Prada, humillado, enfurruñado, ¿no? Con su honor desgarrado, encerrado, ¿no? Cómo la guerra despierta, deshonra, ¿no? Una masculinidad. Cierto, cierto. Uh-huh. Lo que me impresionó también en la narrativa de ustedes es esta presencia nueva, diferente de Andrés Avelino Cáceres y de la esposa que en algunas caricaturas, en algunos dibujos, es presentada como la Rabona, porque ella colaboró y colaboró muy cercanamente. Además, aparecen otras mujeres que colaboran también con la lucha exitosa que viene de las provincias. ¿No es así, Margie? Sí, fue realmente como interesante para nosotros que distamos de la visión de presentar heroínas, ¿no? No es eso lo que nos interesa, pero sí en el momento en que hay un personaje femenino como esta Gregoria Albarracín, que en Lima fue parte fundamental de la red de resistencia y de recabar armas para Cáceres que mencionaba hace un momento, aunque no dije el nombre. En el caso de Aurora Moreno de Cáceres también, Antonia Moreno de Cáceres, perdón, ella también llega un momento en que es parte de la red de resistencia, pero llega un momento en que ya al estilo de las Rabonas, realmente se va a la sierra con su marido y con sus niños, sus niñas. Entonces ella es la gran Rabona, ¿no? Y tiene esa actitud, así como lo tenía Cáceres, que era quechua hablante, que era hacendado en Ayacucho y usaba sus propios recursos cuando fue necesario para apoyar al ejército o a las montoneras. Ella también tenía pues un rol en la parte de aprovisionamiento. Entonces, desde la visión urbana, limeña, ella será caricaturizada con el moñito de las Rabonas, porque en realidad era un agravio, ¿no? Ser una Rabona era ser estas mujeres indígenas que iban atrás de los ejércitos, porque estos ejércitos no tenían la capacidad instalada para mantener logísticamente a los soldados. Entonces, posiblemente esto era de la época prehispánica, ¿no? Mujeres acompañando a estas organizaciones y más que nada con la independencia y guerra con Chile, aparecen fuertemente las Rabonas y está Antonia allí como la gran Rabona y la prensa de Lima la muestra así, ¿no? Y muestra sus alianzas, etcétera. La muestra acerca del poder, el poder político. Eso nos pareció interesante. Tanto la visión de la élite o del periodismo urbano, y que le identifica rápidamente, un poco la baja poniéndole el moñito, que posiblemente nunca usó, ¿no? Sí, y una Zapallo me parece que es como vendedora, ¿no? Porque eran vendedoras las Rabonas. Entonces, entre que la agravian, pero la están destacando, y eso hay que ponerlo, ¿no? Porque realmente tuvo una función interesante. Y es un mundo que se mueve en el Mantaro, que se mueve en Ayacucho, Huaraz, toda esta zona complejo. Hemos tratado también de recuperar la complejidad en Nelson Manrique, Hugo Pereira, otros han escrito acerca de, en realidad uno lo puede mirar desde la época de los españoles, los huancas, sus alianzas, el que haya pocas haciendas en el valle, están allí los ejércitos, los que hablan castellano, que están más cerca de Cáceres, los que hablan quechua, que son un poco más por la libre y tienen un comportamiento que le dará bastante quebradero de cabeza a Cáceres en la etapa de reconstrucción, como Tomás Laine, que algunos le dirán, pero ¿cómo es posible que lo quiera castigar cuando es su misma montonera? Pero no, era parte de aquellos que provenían de otra, digamos, no era la montonera que Cáceres manejaba más, eran los grupos que venían de la zona quechua y que muchas veces atacaban en una especie de guerra de castas a inclusive gente que había estado en contra de Chile, pero que eran blancos. Entonces, todos esos cambios, esa especie de dominó que se va armando y que tiene vida propia y donde la gente empieza a actuar como muchas veces ha actuado antes. Entonces, esos mecanismos, ¿no? ¿Por qué alguien en plena etapa posterior a la salida de los chilenos puede seguir invadiendo haciendas, pese a que Cáceres está diciendo que no lo hagan ya, que ya no están los chilenos, son haciendas
de blancos, algunos de ellos apoyaron a los chilenos, pero otros no. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces uno abre preguntas. Sí, Abre me llama preguntas, no mucho. hemos cerrado, Manuel, no hemos cerrado. Hemos tratado de Cierto. colaborar, Yo, contribuir yo al creo que hay avance de esto, una ¿no? nueva narrativa y nuevas agencias históricas, nuevos actores. Me llama mucho la atención la actuación de lo que ustedes dicen Mercedes Cabello, que o generalmente Mercedes Cabello de Carbonera, por el colegio que existía o que existe. Luego Teresa González, que era Teresa González de Fani, por el apellido del peruano Fani. Y bueno, y Clorinda Mato, que nosotros decimos Clorinda Mato de Turner, y que ustedes prefieren llamarlas por sus nombres, por sus propios apellidos. Y todos los discursos que ellos comienzan a elaborar y toda la acción en educación. Pero nos falta poco tiempo, entonces quiero decirles, felicitarla de nuevo. Los lectores de ustedes van a encontrar cosas maravillosas porque ustedes trabajan hace tiempo juntas y creo que es un libro donde condensan muchas de las investigaciones, ¿no? Y donde las mujeres actuando en la sociedad civil tienen un rol bastante protagónico. Y quiero dar un salto hasta la República llamada por los historiadores tradicionales como Tito Flores y yo también, llamado República Aristocrática, al periodo del 1895 a 1919. Un periodo apacible, más o menos apacible, de dominio oligárquico, de estabilidad política y de una cierta paz militar. Pero en ese periodo surgen muchas novedades, como por ejemplo, que ustedes lo ejemplifican en algunos personajes, ¿no? Dora Mayer de Zulem. ¿Ves cómo me sale a mí el apellido de Zulem? Ustedes dicen Dora Mayer. Dora Pero Mayer, ahí sí está bien dicho porque ella lo reivindicó, ella sí lo apropió. Ahí sí ciertamente, lo dejaría yo. Sí, yo ciertamente, también. María Emma, Dora, después de la guerra, dice el Perú tiene dos grandes problemas, ¿no? Los derechos ciudadanos y el problema del indígena. Y esta Dora Mayer fue una de las forjadoras, animadoras de esta asociación pro-indígena. ¿Así lo ves, María Emma? Bueno, definitivamente, mira, Manuel, yo en esta pregunta tuya, debo decir que aquí la conocedora, la experta, la que más se ha acercado y comprende a Dora Mayer, en ese sentido, ¿no? En términos de su activismo pro-indígena, la asociación pro-indígena, etcétera, es Margarita, ¿no? Pero quería comentar algo también a propósito de tu introducción a esta pregunta, es sobre la época, ¿no? O sea, porque nosotros decíamos, uy, qué responsabilidad, estamos abordando, tratando, encontrándole un hilo nuevo a la República Aristocrática que Manuel y Alberto, ¿no? Manuel Burga y Alberto Flores trataron con tanta inteligencia y de forma tan novedosa y que, digamos, todavía está tan vigente, ¿no? Pero por otro lado, como tú bien dices, encontrábamos tanto cuestionamiento, por ejemplo, toda la cuestión anticlerical, ¿no? Se aprueba la libertad de cultos, aparece el feminismo, bueno, un conjunto de cosas, ¿no? Aparece, bueno, Mariátegui, eh, Abraham Valdelomar, Colónida, Vallejo, bueno, un conjunto de personajes que son individuos, ¿no? Y movimientos que cuestionan esa república aristocrática. Entonces nosotros decíamos, ¿y si le cambiamos el nombre a la república aristocrática? ¿No? O sea, de repente, al pensar una república aristocrática y pensar en o sea, es que es algo necesario, ¿no? No lo podemos saltear, no lo podemos esquivar, hablando de esquivo, ¿no? Las formas de dominación oligárquicas, aristocráticas, ¿no? Que sobre todo se apoyaban y no tocaron la hacienda, ¿no?
cómo, más bien, si nosotros miramos otros actores, vamos a encontrar que es una república moderna, ¿no? O sea, porque los intereses de estos nuevos protagonistas eran, ¿no? Tenían que ver con el individuo, con lo laico, con la secularización, con el matrimonio civil, con el divorcio, etcétera, ¿no? Entonces, entonces nosotros decíamos, ¿de verdad será una república aristocrática? Decirle república aristocrática no estará opacando la apuesta por lo moderno, por la autonomía, por la independencia, por lo, ¿no? Por algo que se opone justamente a lo aristocrático. Y ahí está pues Dora Mayer, ¿no? Sí. Lo que Dora, Margarita... Dora Mayer es un personaje, ¿no es cierto? Se instala en el Perú, pero ya no quisiera retrasarme tanto en Dora Mayer, porque nos faltan pocos minutos. Pero sí, Margie, tú has escrito sobre ella. Y yo soy uno de los admiradores de Dora Mayer por esta asociación proindígena y por este matrimonio. ¿Era un matrimonio simbólico o era un matrimonio real con Pedro Zulem? Bueno, espero no solo tener que contestar si era un matrimonio real o simbólico, pero sí, ella es un personaje interesante con una agencia muy impresionante y que tenía ciertas ventajas porque aunque era mujer, y siempre hay que recalcarlo porque las mujeres tienen que hacer una serie de esfuerzos adicionales a un hombre para entrar al espacio público, tenía a su favor que era alemana. Y eso yo creo que valía, y era étnicamente, en una época social darwinismo, pues era blanca, ¿no? Y Alemania había ganado la guerra franco-prusiana, entonces Alemania era la nación junto con Inglaterra. Y encabezaba en la lista de posiblemente Gustave Le Bon, las naciones más con superioridad y con derecho al imperialismo. Entonces ella traía esto y estaba muy bien formada. Inspira a María Jesús Alvarado porque dice, Dora Mayer es autónoma, ella, su mente es libre, no está sujeta a la iglesia, no está sujeta al pensamiento de los otros. Entonces, en una sociedad donde la mujer era tutelada, Dora Mayer había construido una autonomía, un sujeto autónomo. Entonces, influye en María Jesús tanto que posiblemente adelanta su propuesta de sufragio al conocer a personajes, porque en buena cuenta era una peruana, llegó a los 5 años y su mundo fue el Perú, ¿no? Pero ella tiene late mucho la energía, la fuerza, el amor a los indios, igual que en Pedro Zulem. Como ella decía, somos la columna vertebral de la preindígena, ¿no? Y ellos ambos, lo interesante es que no solamente hacen un trabajo de dar a conocer y sensibilizar y hacer lobby pues, con los congresistas, Capello también contra la ley del enganche como senador, ¿no? En fin, y defender, sino ellos están todo el tiempo categorizando y creo que es muy valioso que logran ambos señalar que es un problema, la opresión indígena es sistémica. Entonces, ¿cuánto es importante un concepto? Dora Mayer lo dirá así, si algo atraviesa todo esto que todo el tiempo les contábamos, que pasó en Chicama, que reprimieron y mataron en Baños, que mataron en Puno, en Azángaro, en la selva, es la servidumbre indígena, es un sistema. Entonces, eso es muy importante. Y nosotros trabajamos el tema de la servidumbre, hablando de los pilares de Dora Mayer y Zulem, es uno de los pilares de nuestro libro, ¿verdad? Cierto. Hemos escogido parentesco, redes clientelares, servidumbre, y también trabajamos a la sirvienta, porque si hay algo que impide la autonomía de hombres y mujeres, pero en concreto muchas veces de las propias mujeres, es que no se ve dentro del mundo privado. Y como decía Stuart Mill, afuera ya estamos aclarando que no puede haber tiranía, pero dentro del espacio doméstico el hombre es el tirano de la mujer, su superior. Y muchas mujeres defendieron el voto y no los derechos civiles porque hubiese sido oponerse a su cónyuge. Decía Esther Festini, que es tan trome en educación, tiene que haber una subordinación voluntaria. Tú le dejas hablar, le responde, no, el bistec más grande. Entonces, todo eso, y qué es tener servidumbre doméstica, y cómo se les trataba, y cómo no tenían vida, es una de las cosas que nosotros trabajamos y realmente agradecemos a Dora Mayer. Yo sigo lo de Dora Mayer Zulem porque ella tuvo una relación así de intensa con el deber proindígena, metió su dinero, su energía,
ella al principio era la directora y escribía un poquito, y cada vez escribe más, y al final escribe completo el deber proindígena. Al final lo financia, y claro, lo destruye, ¿no? Porque publica sus cartas de amor a Zulen y el rechazo de Zulen. Pero en un momento dado, ella pues lo admiraba mucho, lo quería mucho y lo apoya económicamente. Y ella dice que esa noche, antes de que él viaje a Estados Unidos, y que ella lo va a apoyar económicamente, y es el inicio de su matrimonio. Entonces, no lo podemos saber a menos que hagamos pues, alguna cosa espiritista, pero simbólicamente para ella se convirtió en su marido. No podría decir otra cosa. Esta modernidad finalmente no era tan esquiva, Mariemma y Marcia, porque en 1908 las mujeres podían acceder a la universidad. Antes no podían acceder a la universidad y se les permitió acceder a la universidad y comenzaron a tener estudios superiores y van a tener una voz muy diferente que en las épocas anteriores. Voy a hacerle dos preguntitas finales. Dicen ustedes que el feminismo nace en la voz de María Jesús Alvarado en una conferencia en la Sociedad Geográfica de Lima. ¿Podemos decir eso? Para Mariemma. Y la segunda es, ¿por qué en el último capítulo le llaman los raros para Margie? Entonces, primero Mariemma. Contestar al revés. Sí, yo propondría que fuera al revés, Manuel, pero ya, bueno. ¿puedo decir? No. Cada uno ha escrito esa parte, justamente al revés. Sí. Podríamos, pero... Ya, yo digo, a ver, pues sí, María Jesús Alvarado y todo lo que precedió 1911 y todo lo que trajo consigo el manifiesto feminista, se convierte en un hito, ¿no? Que va a inspirar un conjunto de acciones de María Jesús Alvarado que involucra a muchas mujeres, ¿no? O sea, a través de eso también, a través de ese manifiesto, de ese hacer público su feminismo, pues además donde es un texto complejo, muy rico, ¿no? O sea, ella empieza a fundar organizaciones y a relacionarse con otras mujeres, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea, está cerca de Dora Mayer, publica en la crítica con Miguelina Costa y con Dora, ¿no? Y bueno, y además escribe a favor del divorcio y del matrimonio civil y de la reforma del Código Civil, ¿no? En fin, entonces, tiene un conjunto de reivindicaciones que son vigentes hasta hoy, ¿no? Entonces, eso, por un lado. Y los raros, sí, los raros fue un término que me parece acuñó Rubén Darío para referirse a un conjunto de escritores que implicaban posturas vitales, ¿no? Que no se insertaban en América Latina, ¿no? Que no se sentían cómodos en, digamos, dentro de los paradigmas, dentro de los patrones, de los modelos de la intelectualidad aristocratizante, ¿no? O sea, de hecho, un raro podía ser Eguren, un raro podía ser Mariátegui, un raro podía ser Abraham Valdelomar, definitivamente un raro, ¿no? Un maravilloso raro, ¿no? Con su homosexualidad, con su frecuentar a los fumaderos de opio, ¿no? Con su desparpajo, con su performance, ¿no? Es un raro definitivamente, pero no todos los raros eran iguales, ¿no? En cambio, Eguren era más bien introvertido, tímido, delicado, ¿no? Digamos, en términos formales, el polo opuesto a Abraham Valdelomar, ¿no? Pero en el medio estaba, bueno, fundaron Colonia finalmente, ¿no? Entonces era un grupo que apostaba por el sujeto moderno, ¿no? Por la libertad, por la experimentación
y no se sentían cómodos entre los ribagüeros, ¿no? En fin, los intelectuales aristocráticos. Ellos apostaban, o sea, tenían, claro, aunque Abraham Valdelomar estuvo cerca de Ribagüero, ¿no? Pero en términos vitales, ¿no? De la apuesta vital, estaban fuera de la órbita civilista, ¿no? Así como estaban fuera también, como estuvieron fuera Mercedes Cabello, Florinda Mato, que serían las raras, ¿no? Que serían las raras, pero su cuestionamiento era distinto, ¿no? Entonces, la República Aristocrática se erosionaba por la presencia de las mujeres, de las feministas, de las escritoras y de los raros, ¿no? Ciertamente. Entonces, eso, ¿no? Bueno, y ese esquiva, Manuel, y acá terminó, ¿no? Lo mío, porque finalmente, cuando se discutió la ley sobre el divorcio y el matrimonio que se aprobó en senadores y en diputados y en senadores, en el 19, cuando subió Leguía al poder, la vetó. La vetó y entronizó el poder de la iglesia encarnado en Lizón, en el arzobispo. Entonces, por eso también, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, porque había una resistencia, ¿no? Porque había una resistencia tremenda a secularizar, a aceptar, digamos, la autoridad individual y no digamos, la autoridad corporativa, doméstica, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso le hemos puesto esquiva, porque es modernidad, pero es una modernidad que no llega a cuajar con la fuerza que sus proponentes, que sus protagonistas aspiraban. Ciertamente. Y este trabajo en conjunto de María Jesús Alvarado y Costa, Miguelina Costa, me parece bastante productivo. Y todo este cuestionamiento al Código Civil y toda la búsqueda de un nuevo Código Civil que finalmente se aprueba después. Muchos no pensamos en la importancia de ese código. ¿Qué es lo novedoso que propone en el código, Margie? Además de estas ideas del feminismo, Claro. que bueno, que pueden ser comparables a las ideas del socialismo de Mariátegui, y hay que esperar muchísimas décadas más para poder ver que eso se vuelva realidad. Pero el Código Civil fue un gran paso en la historia de este periodo. Sí, es un tema que realmente, si hay algo interesante en María Jesús Alvarado es que ella, por un lado, lee Stuart Mill, tiene una biblioteca bien grande, mucho de educación, la pedagogía positivista, el tema del carácter, ¿no? En fin, ella es preceptora, es educadora, entonces la función, la capacidad de la educación de regenerar a las mujeres, regenerar a los obreros, regenerar a los indígenas, eso es una cosa importante. Y otra es que ella está adaptando las ideas feministas a la sociedad. Por eso su feminismo es gradual. Ella dice revolución, no evolución. Y la asociación feminista, que es la primera que existió en el Perú, que ella fundó, se llamaba Evolución Femenina. Entonces, ella plantea un camino. Dice, todos estos son derechos, tenemos derecho a la igual educación, excepto los cursos vinculados a la madre, la puericultura, la economía doméstica, cierto tipo de gimnasia. Tenemos derecho a igual oportunidad en el trabajo, sobre todo en las profesiones liberales. Acotaba cosas. Y tenemos derecho a igualdad jurídica. Entonces, pero no se puede conseguir todo de frente. Primero, hagamos que las mismas mujeres y también los hombres entiendan la capacidad igual de mujer y hombre. Eso no era cualquier cosa, era ir a la mentalidad, pero arraigada, patriarcal. Entonces, pero no lo decía de acá 50 años seguimos el siguiente paso. Decía, paralelamente, esto necesita de escuelas secundarias públicas. No había. Tercero de primaria era todo. Entonces, escuelas secundarias públicas, porque ella misma no había ido a la secundaria porque no tenía plata para un privado, ¿no? Bueno, el acceso a la universidad se estaba logrando y que las mujeres salgan a trabajar significaba pues que hubiesen, que el espacio público fuera un espacio amigable, por decirlo menos, y no agresivo, por decirlo más. Entonces que las mujeres, y pone los casos de otros países, en tal país hay tantas mujeres en el comercio, en el telégrafo, en el correo,
Entonces, desnaturalizaba que la mujer tuviera que estar en la casa, ¿no? Y a la vez ella le daba mucha importancia a la madre. Entonces es un feminismo distinto al que existe en la actualidad, puesto que se está construyendo a la mujer madre. Es higienista, como se trabaja en el libro de María Enma sobre, ¿no?, limpias y modernas, y entonces este higienismo implicaba una mujer que no estuviera descuidando la crianza de sus hijos y que fuese una mujer moral, con valores, y que fuera la madre educadora y cuidara la salud también. Entonces hay una serie de componentes en este feminismo igualitario y maternalista. Finalmente se llega a la igualdad jurídica, que es un poco el mensaje de Stuart Mill, de Código Civil, derechos civiles, y lo que se trata es de, o sea, en el código lo que había, no había que aumentar cosas, había que como destrabar, quitarle las limitaciones, porque las mujeres, decía, todos los peruanos tal cosa, las mujeres, los sordomudos, los condenados a penas infamantes, los insanos, necesitan un tutor. Todos los peruanos, pero las mujeres, siempre había esa limitación. Entonces, ella trabajó mucho, escribió mucho. Esto es lo que ustedes piensan de sus madres, de sus hermanas. O sea, qué oportunidad. El hombre más borracho vota y tiene derechos, puede firmar contrato. Y la mujer no puede, inclusive, de alguna manera, ir contra su esposo, que tiene su patrimonio en sus manos. Entonces, todos estos temas la llevan a ella y también a Miguelina, aunque por canales paralelos. Miguelina había hecho su tesis sobre el tema de los derechos civiles de las mujeres y María Jesús lo hace por su cuenta. Tampoco era tan complicado, porque era leer el código y quitarle las limitaciones. Lo que hace María Jesús interesante es que pone a las mujeres sin limitaciones, esa es su propuesta frente al Congreso, y los hijos ilegítimos, que se le quite esa limitación. Entonces lo que ella busca es destrabar estas cargas que tienen tanto los hijos como las mujeres y simplemente ponerlo en condición de ciudadanía. Y eso creo yo que tiene un valor inmenso porque hace lobby en el Congreso en una actitud muy moderna. Ciertamente. Entonces la modernidad no fue tan esquiva y los lectores, cuando salga este libro publicado, van a encontrar unas miradas novedosas que las obreras, mujeres obreras en la textilería Vitarte, trabajaban paradas, trabajaban de pie, que la renovación que la invención de una educación intercultural bilingüe vino de Puno mismo. Entonces la historia parecería construida como decía Albert Camus, por sus actores y no por lo que se creen los inventores. Los felicito, María Enma, un abrazo, Margie, un abrazo, y van a tener un libro de éxito editorial en unos 3-4 meses. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Gracias. Muchas gracias.